Mi querido Fernando Luján, tocayo, qué gusto verte. Muchas gracias, Te Fernanda. veo muy bien, esos ojazos cara y que las mujeres se desmayan, ¿verdad? ¿Sí o no? No, se desmayaban. No. Ya no es lo mismo 20 años después, Fernanda. No, sí es lo mismo. No, todavía tengo mis admiradoras. Todavía paras el puras tráfico, viejitas, Fer. pero... Ay, Pero van si a ser puras- Fernando, yo te conozco desde que era yo chiquita. ¿Te dicen? Sí. No. Ya te sientes peor, ¿no? Ay, qué maravilla. ¿Qué edad tienes, Fer? 74, acabo de cumplir. ¿Cómo los estás viviendo? Maravillosamente bien, afortunadamente bien de salud, bien de trabajo, bien de familia. Pues, ¿qué más se puede pedir? Nada, Fer, yo creo que a veces nos quejamos demasiado, ¿no crees? Sí, hay días en que se levanta uno muy neurótico, ¿no? Y todo te parece mal, dice que feo está el país, qué está pasando en el mundo. Yo pienso que a veces hay tormentas, a veces está el mar calmadito, pero son ciclos de la humanidad, así es la humanidad. ¿Por qué pensar que nosotros somos distintos al universo? Entonces es un poquito lo mismo que nos pasa. Hay días en que tenemos tormenta y a veces está el mar calmadito, pues igual el ser humano, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Fer, ¿eres un hombre difícil de vivir con? Sí, muy difícil. Ay, ¿por qué? Es que fue contundente el sí. Pues sí, me imagino Sí, que si no tendría yo tantos 4 matrimonios y 10 hijos. Y debe ser pues los momentos esos en que está la tormenta y mi tormenta, precisamente cuando está el mar calmadito, es muy calmadito. Los extremos pues son igual de fuertes, ¿no? Y entonces sí, pues a lo mejor agarran y dicen, ya después de 11 años o de 8 años de conocer a este señor, mejor quiero uno calmadito y ya, nada más calmadito. Yo no puedo ser calmadito. Yo pienso que en la vida cuando pierdes la capacidad de sorpresa y de indignación, ya te puedes morir. Sí, no sientes. Si no se te sorprende la vida y no te indignas de cosas, pues ya ¿para qué estás aquí? Fernando Luján, ¿qué has aprendido después de 4 matrimonios, Fer? Que he aprendido que uno no se debe casar más que a los 80. Cuando cumple un 80, ya se debería de casar. Tienes 70 y tantos, o sea que ni siquiera te tocaría todavía. No, todavía no me tocaría. ¿Por qué? Es difícil, porque es difícil. Actualmente veo, además, las estadísticas de amigos, de cosas, muy difícil compaginar en las relaciones. Y pienso que afortunadamente viene una generación que cada quien en su casa. Nos queremos, nos amamos, nos respetamos, pero tú en tu casa y yo en la mía. Así yo, no me cambias un cuadro, no me cambias esto que me gusta, y todo el mundo tiene su independencia. Y creo que ese va a ser las próximas uniones entre los jóvenes. ¿Te gusta esa forma? No es que me guste, pero valdría la pena ver qué pasa. Yo, por ejemplo, tengo ya casi 5 años viviendo así con Mariana y estamos mucho mejor que cuando estábamos juntos. Tenemos menos problemas. Ella hace sus cosas, yo hago las mías. Ambos educamos a Paolo, pero todavía está en manos de su madre. Ahorita ya se tiene que acercar un poquito más a mí, pues ya entra a la adolescencia. Pero así le hemos llevado ¿Va a muy cumplir bien. cuántos? Nosotros, Mariana y yo, 26 años. ¿no? ¿Y tu hijo? 15, Paolo 15. ¿Qué retos? A ver, fíjate, Fer, del hijo primero que tuviste de los 10 a este que va a Fernando. cumplir, es otra cosa. ¿O es lo mismo? No, otra cosa totalmente. Estás hablando de que Fernando está cumpliendo casi 52 años. Yo los he tenido como escalerita. Yo a Fernando lo tuve a los 17 años. Todavía ni siquiera cumplía los 17. Y era esa época en que jugabas al papá y a la mamá, y entonces pues sí, no había preservativos, una serie de cosas, y pues obviamente se embarazó su mamá. Y había que responder a eso, porque además a los 16 estás totalmente enamorado de la persona, era de una muy buena familia y pues ni modo, había que responder ese asunto. Y después, pues todos han sido como escaleritas, todos se llevan los años de un matrimonio al otro. Pero son 10, son 5 mujeres y 5 hombres. Es un resto. Y obras de teatro y películas.
y muchas Fer, cosas que qué prolífico. no me puedo quejar. No. Ha sido padrísima la vida. De la educación de Fernando a la educación de... Otra cosa, Fernando, la época de Fernando todavía, los chavos estaban más tranquilos, más organizados. Ahorita yo los veo verdaderamente desatados. ¿Qué te preocupa, Fer, ahorita de los chavos? No me preocupa tanto. Pienso que es más difícil para ellos ahorita. La competencia es muy fuerte. Por más que les infundas valores, ellos están viendo lo que pasa en el mundo. Veo las estadísticas de la desilusión de muchos de ellos que no ven futuro. Las niñas totalmente desatadas. Ahorita es más importante cuidar a un niño que cuidar a una niña. O sea, todo eso va, que es otra generación totalmente distinta, ¿no? Y tienes que darles las libertades porque no los puedes encerrar en su casa. Si no haces, no te mueves. Ellos tienen que pasar su época, y es una época muy difícil donde hay muchas tentaciones de todo tipo, ¿no? Antes, yo me acuerdo en mi generación, pues, que ibas a una fiesta y las cubitas, y ahorita ya estás hablando de drogas, de pastillitas, de una bola de porquerías que no puedes evitar en un momento determinado porque las consiguen en los colegios, afuera de los colegios, en los gimnasios. Hay mucha tentación para los chavos de querer conocer un mundo que está muy difícil para ellos, ¿no? Y el futuro no lo ven así muy mono que digamos, porque ven que no nos ponemos de acuerdo en el mundo y en nuestro país, a pesar de lo que supuestamente se está haciendo ahorita de ir arreglando cosas, pues vamos muy lentos porque al fin de cuentas hay muchas cosas que no se arreglan. ¿El sexo sigue siendo el postre, Fer? ¿Te acuerdas que eso nos decían en casa? Pues ahorita ya no es el postre, yo creo que ya es el primer plato, el segundo, el tercero y el cuarto, vaya. Y eso es algo, por ejemplo, cuando se habla de la cosa de las violaciones, esas cosas terribles de los chavos, yo me pongo a pensar, ¿quién realmente tiene la culpa? Porque antes una señorita pues estaba muy recatada, vestida, pero ahora están de una manera, o más bien casi desvestidas, que es muy difícil que el puberto, el chamo de 16, 15, 16 años, no quiera algo con esa niña. Si esa niña, al fin de cuentas, pues está vendiendo un poco su sexualidad, ¿no? Es más difícil. Antes, ¿cuándo me iba yo a imaginar que una chava iba a salir con una minifalda y medio pancita afuera y sus senos acá muy monos, muy abiertos? ¿Cómo le puedes pedir a un niño puberto que la vea como si fuera una noviecita santa? Entonces es más difícil también todo eso para los niños también. O sea, están viviendo una época que a lo mejor resulta que al final de cuentas es preciosa y que les va a dar una salida muy padre, porque no se sabe. No puedes tener la certeza que va a ser negativo o va a ser positivo. Es negativo para nosotros, para otra generación, pero a lo mejor para ellos no. Y a lo mejor aprenden a vivir así y así la llevan. En los países mucho más desarrollados como nosotros, que son países realmente desarrollados, si vas de viaje y ves cómo viven en Inglaterra y ves que pasan dos chavitas dándose de besos o dos chavitos con el pelo de un color y todo, y son los países desarrollados. Entonces yo no sé cuáles son los países normalitos, ¿no? ¿El mundo está de cabeza, Fernando Luján? No sé si esté de cabeza. Lo que te digo, aceptar que está mal o que está bien es muy difícil. Está mal para una generación como la nuestra que vivimos otras cosas, pero no sé si para ellos esté mal. Sí me da temor el que pierdan valores, el que ya sean otro tipo de cosas, pero a lo mejor es lo que había que hacer en esta generación, ¿no? No sabemos además también qué les depara el mundo. El mundo es el que sí está medio... Lorenzo, no se pone de acuerdo nadie. Prenden las noticias y los árabes con estos, la primavera árabe, ya se pelearon los rusos, dicen que van a ser los americanos que ya se metieron antes, dicen que están mal los rusos. Nadie se pone de acuerdo en nada. Y lo mismo pasa en la política y lo mismo pasa en una cantidad de cosas que mejor la lleva uno tranquilo y decir, yo
voy a tratar de ser mejor ser humano todos los días, y bueno, el mundo es otro boleto. Yo creo que si cada persona se dedicara a arreglar su propio mundo, el mundo andaría muy bien. Lo que pasa es que todo el mundo quiere arreglarle la vida a los demás, ¿no? Y ahí es donde está raro. Pero si cada uno se dedicara y dice, yo voy a tratar de ser mejor persona, y cada uno lo hiciera, en un ratito el mundo estaría perfectamente bien, porque se estaría lleno de personas que quieren estar mejor, ¿no? Vamos a una pausa, regresamos con mi querido Fernando Luján. Yo difiero un poquito esto que dijiste de las chavas, de las adolescentes, pero ese es tema de otra discusión contigo. Sí, difiero un poco porque pues no necesariamente es carne, ¿no? En ese sentido, en fin. Pero tú ponte a pensar si los señores anduviéramos así, provocando a la mujer, anduviéramos en calzoncitos, enseñando el cuerpo. Bueno, está pasando en cierta forma. ¿Quiénes son los galanes de la televisión? Los fuertes, los de... Pero creo que se verían más ridículos, como quizá ellas se ven, no necesariamente sí, claro, tiene que ser antojable, ¿no? El cuerpo femenino es mucho más bonito, pero de eso de que no necesariamente tiene que ser antojable, pues entonces los galanes serían los buenos actores de este país y no niños fuertes. Y sin embargo los galanes, los que tienen el rating, son los niños fuertes, aunque no sepan hablar. Si eso no es antojable, pues tú me dirás, ¿no? No, es una realidad. Es un tema bien... es un tema con muchas aristas. Sí, con muchas aristas. Muchas aristas. Pero volvamos con esos fuertes. Volvamos también con la Dalia Negra. Volvamos con tu adolescencia, volvamos con tu presente. Imagen de los fuertes, Ajá. Fernando Luján. Pues sí hay algunos que no pueden ni hablar. Exacto. Pero como también los que no están tan fuertes. Es decir, ajá, ¿qué pasa con estos estereotipos? ¿Por qué ese cuerpo fuerte es lo que prende, es lo que da rating? ¿Por qué no tu cuerpo? ¿Por qué no el cuerpo de un buen actor? ¿Por qué no? No, también, no quiere decir que no tengas rating. Lo que pasa es que, pues el gusto, al final de cuentas, de la figura femenina, porque no son los hombres los que le ven el rating en una novela. Y está bien, me parece muy bien que haya una época como esta que se está viviendo, trastocada de valores, donde se entienda que ese es el valor, que estés muy guapo y que estés muy fuerte. Yo tuve el honor de ir hace 4 días a inaugurar la nueva escuela de Argos. Me invitaron para inaugurarla. Y de Pigmenio y de Pigmenio, Verónica. Sí, que preciosa. Para mi gusto va a ser la mejor escuela que hay aquí de actuación. Y básicamente está enfocada en teatro. Obviamente se les va a dar clases para cine, para televisión y todo. Pero básicamente la estructura teatral al estudiante, que aprenda primero a ser un buen actor. Y de ahí partimos todo lo demás. Está muy bien que te desarrolles tu físico para verte mejor, igual las sí, pero chavas, que seas buen actor. Pero que seas buen actor, porque si yo me quiero meter ahorita al Hospital de México y hacer una trepanación, no voy a decir que estoy loco y además me van a parar. Y sin embargo aquí en esta carrera entra cualquiera. Y es otra forma de trepanación. No te abren la cabeza, pero sí te influyen en gustos, en una serie de cosas. Y no hay manera de parar ese rollo. No necesariamente tenemos un sindicato o empresas del espectáculo que obligan a la persona que entra que por lo menos tenga 1 o 2 años de estudios. Aquí entra a lo mejor mañana el señor joven que, ay, qué guapo está, llámalo, se lo voy a presentar al productor y al rato ya está estelar, además en una novela, o una chava. Qué frustrante, y la Fernando. cantidad de actores y de actrices que han estudiado jóvenes que están parados, que no tienen chamba. Y eso no te lo estoy diciendo como queja, porque yo, gracias a Dios y gracias también al ser un agente profesional, nunca me falta trabajo, siempre estoy trabajando. Y cuando andaba ahora sí que de guerrillero con el SAI, hice bares, me pasé 8 años haciendo centro nocturno. O sea, no me falta, nunca me ha faltado la chamba, afortunadamente. Pero sí veo lo que pasa en mi carrera, estoy muy pendiente. Y de repente digo, ¿cómo es posible que esta persona está arriba y ocupando el espacio que podía ocupar fulanito de tal que está muriendo de hambre porque no tiene chamba?
Creo que hay personas que estamos escuchando el programa, ¿qué tal, Fernanda?, que podríamos darnos cuenta de un mal actor. Algunas personas. Pero hay gente que no. Que no tienen idea. ¿Cómo notamos que es un mal actor? ¿Qué nos dirías en ese cómo afinar, cómo ser agudos en ese sentido para darnos cuenta que esa persona no actúa y alégale? Sí, punto. Es que aquí la mayoría de las veces se considera un buen actor según el papel. Si el papel es de una persona muy bonita y está muy bien en la novela y trata a todo el mundo muy bien, es muy buen actor. Si es el maldito, ya no es tanto. En la mayoría de la gente que no tiene idea. Pero yo creo que detectar un buen actor sería el que te convenza de lo que está pasando, que le creas lo que está haciendo. No que haya un poquito de duda. Ay, pues no le creí cuando dijo que la amaba o cuando dijo que lo odiaba. Pero un buen actor le crees enseguida cuando dice te amo o te dice te odio con toda mi alma. Inmediatamente hay una respuesta. Y sobre todo lo ves en teatro, que es donde tienes una comunicación directa con la gente, donde el que está sentado en la butaca está actuando contigo. Hay muchos de televisión que no pueden brincar a teatro. Pues no. Les quedaría enorme el En el cine ha habido grandes actores de cine que nunca pasaron a hacer teatro. Que uno de ellos, por ponerte un ejemplo, fue don Arturo de Córdoba, con el que yo tuve la oportunidad de hacer 3 películas. Pero don Arturo hizo una obra en su vida, porque no podía en teatro. Hizo una obra con Marga López, creo, en el Teatro Insurgentes hace muchísimos años. Sí, el teatro es como el medio de actuación. Básicamente, es donde se crea realmente un actor. Y de ahí pasa. Ahora, no es necesario, a lo mejor resulta que surge un gran actor, un cuate con unas grandes facultades, que hace, por ejemplo, puro cine. Y eso lo podemos ver en países como Inglaterra, como en Estados Unidos. Casi la mayoría hacen teatro. Pero puede surgir uno que era secretario de gobierno. Y entre ellos hay muchos buenos actores. Para que nos entre la política. Ya pensó solito, ya te fuiste. Claro, entre la política y buenos actores. Grandes actores. Claro. O sea que, porque les crees, volvemos a lo mismo, porque les crees lo que están diciendo. Entonces, como que es una base para darte cuenta que es un buen actor. Aparte de que tenga una técnica para su voz, su biomecánica, su manera de moverse arriba de un escenario, ¿no? ¿Cómo te hiciste, Fernando Luján? Yo me hice trabajando. Yo empecé, la primera película que hice la hice a los 8 años, con Angélica María y mi hermano Alejandro, que en paz descanse. Una película que se llamaba La Cobarde. Y de ahí Alejandro se siguió haciendo mucho cine, se ganó el Ariel por El Niño y la Niebla a los 11 años. Pero lo curioso es que a mi hermano no le gustaba. Y yo tenía hacía teatritos y me aprendía todas las obras de mi tío Fernando y de mi tío Andrés. Y tenía puros títeres, esos que venían en Coyoacán, que no eran más que mosqueteros y monjitas. Y les cambiaba los vestuarios, tenía como 300. Y iba a las kermés del colegio de mi hermana, todos les cobraba en aquella época creo que 5 centavos, pero me sabía las obras de memoria y me encantó, siempre me gustó mucho mi carrera. Y a través del trabajo, luego vino la época del adolescente, no había chistosos, el único chistoso era yo, entonces trabajaba con todos los, Angélica, con Alberto Vázquez, con Enrique Guzmán, siempre estaba yo en alguna de esas películas porque se necesitaba el chistoso, y trabajando. Y como me divertía mucho, entonces yo no pensaba ir a trabajar, yo pensaba ir a divertirme. Qué padre, voy a decir lo que me dé la gana, y como soy muy simpático y como soy muy dicharachero, los directores me van a aceptar todo lo que yo haga. Y así pasaba, entonces me divertía mucho. Y luego ya más de mayor, ya sea doblaje, teatro, televisión y cabaret. O sea, no paraba. Me metía el dinero en las bolsas y así lo sacaba. Iba a cobrar, no me preocupaba ni cuánto ganaba, ni qué sé, yo me divertía como enano. O sea, mi carrera para mí ha sido muy padre y ha sido pues un baluarte en mi vida, y el quedar bien también un poquito con tu estirpe, ¿no? De decir, pues lo menos que pude haber hecho era responder a ese estirpe maravilloso, tanto
por el lado paterno como por el lado materno. Me siento muy tranquilo en este momento de mi vida. Yo tenía mucho tiempo de no hacer teatro. Ahora estoy haciendo una obra padrísima, porque además no se ha hecho, reto, no se ha hecho en México. Hasta ahorita se había hecho una mezcla de multimedia con el teatro. Es muy estresante por el espacio que tenemos para trabajar, pero la gente y el aplauso es así como wow, ¿no? Entonces pues me siento feliz de regresar al teatro. Es que el apellido es Changuerotti y ese es un linaje, ¿verdad? Changuerotti y Soler por parte de mi mamá. Mi mamá era la más chiquita de los Soler, doña Mercedes. Mi mamá fue las 2 primeras películas de Cantinflas, Así es mi tierra, y con, no me acuerdo cómo se llama la otra, con el papá de Kipi Casado, que era el galán. La dama joven de esas películas es mi madre, doña Mercedes Soler. Mi mamá hizo varias películas. La última, una de las últimas fue con Jorge Mistral, que en paz descanse. Se llamaba Burlada la película. Mi mamá era una gran actriz. ¿Qué recuerdas de tus papás, Fer? Recuerdo que eran gente muy, muy linda, muy, sobre todo bueno, los dos, pero tuve más contacto con mi padre ya siendo más adulto. Mi mamá era muy nerviosa de lo que pasaba. Lo mismo que pasa ahorita con los papás de los hijos, para mi mamá también era un mundo. ¿Y cómo están, amigo? Y era amigo de gente que tenía 10 años mayor que yo. Me salí de mi casa a los 16 para vivir con una estupenda actriz que hizo mucho cine en México, que se llamaba Sara Weiss, que luego fue miliciana de Castro. Entonces yo vivía con esta señora. ¡Qué historia, Fernando! Sí. Fíjate que estoy escribiendo desde hace rato un libro que se llama La Gran Familia, y es maravilloso cuando te sientas en la máquina y te vienen recuerdos, y a mí me vienen recuerdos hasta de olores, de a qué olía el Teatro Arbeo, el Teatro Ideal, y apenas voy en mi niñez, en otras palabras, falta toda la adolescencia y toda la madurez. Y si lo llego a terminar, y si no habrá algún hijo mío que lo termine, porque también estoy buscando fotos, programas de esa época, va a quedar muy padre. ¿Por qué te vino esa necesidad, Fer, de un libro? ¿Por los apellidos? No. ¿Por testimonio de Changuerotti y Soler? No, siempre. Lo que más me gusta a mí es escribir. Es donde yo me siento totalmente tranquilo. Y donde estudio, desgraciadamente, por siempre estar trabajando, no tuve tiempo de meterme a estudiar literatura, pero me hubiera gustado, y no hubiera sido un mal escritor, porque sin estudiar literatura, a la gente que le leo mis cosas, obra de teatro, un guión cinematográfico, le gustan, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me siento a mis anchas, ahí no tengo problemas de nada. Qué fuerte eso de tu papá, de tu mamá, y luego los tíos, pues es que por donde la vieras había talento. Yo estudiaba en los teatros, con familias grandes como los Cobos. Sí, no pudiste haber sido médico, alégale. No, para nada. Sí, no pudiste haber sido arquitecto, no pudiste haber sido otra cosa. Me gustaba la química, porque yo me acuerdo haber hecho un camerino en la azotehuela de mi mamá. Al principio era para hacer un laboratorio, nosotros vivimos al lado de muchos laboratorios, y en el llano había hoyos con botellitas que tiraban. Yo iba y recogía esas botellitas, compraba ratitas blancas, le sacaba la sangre, se las metía a otras ratitas, según yo, para ver qué pasaba. ¿Y qué pasaba? Pues las ratitas a ratos se morían. Oh, Fernando. Infectadas, y después lo convertí en un camerino de cosas. Y lo que le pedía a mis tíos, a mi papá, era de regalo en Navidad. Dice, ¿qué quieres? Una peluca, unos bigotes, unos lentes, porque además las pelucas que hacían antes eran padrísimas porque las hacían ellos en los camerinos, ¿no? Entonces todos mis juguetes y todo lo que yo pedía era eso. O sea, me gustaba mucho también. Qué herencia, ¿no, Fernando Luján? Qué herencia, padrísimo. Caray. Padre, yo cuando los veo trabajar, que están en todas las películas, todos, digo, qué maravilla, ¿no? Qué época más bonita además tuvieron ellos. En una época donde el cine mexicano estaba en todo su apogeo, historias muy padres, muy bonitas, que hay mucha gente que las sigue viendo. ¿Tus hijos lo entienden la importancia de ese pasado? Yo pienso que sí. Por ejemplo, Nando, Vanessa, que son los que se dedican a eso. Nando, Vanessa, porque Sánchez es publicista, Carlos es escritor, Cassandra es actriz,
Y lleva una carrera preciosa, Cassandra. Las cosas que ha hecho, tanto de teatro como de cine, han funcionado muy bien, porque además es muy colada, es muy profesional, le encanta la carrera. ¿Y los otros? Los otros, pues, por ejemplo, la Laurita es vendedora, de eso te vende de un barco a un mazapán, ¿no? Ay. Sí. Ese es negociante 100%. Alejandra es música, le gusta la música, pero básicamente vive con la madre, cuidando a su madre. Carlos es Paolo, por ejemplo, el más chiquito ahorita. Paolo se puede estar 9 horas haciendo música y tiene hechas ahorita como 250 de esta música de ahora, ¿no? De electrónica para DJ, pero tiene una gran facilidad, canta precioso, tiene un timbre muy bonito, y ya lo metí yo en 2 programas de televisión y como si hubiera estado en su casa, igual que me pasó con Nando, el mayor. A Nando yo lo tuve afuera cuando hacía centro nocturno, porque no me dejaban trabajar por andar de guerrillero con el SAI, y lo tuve a Nando afuera del escenario. ¿Qué contraste es ese? Ajá. Tú en el escenario, pero también de guerrillero. Bueno, de guerrillero, por decirlo de alguna manera, pero porque estábamos luchando por dignificar el sindicato de actores, tener un sindicato, tener fuerza sindical, y pues de lo que hablábamos al principio, de que fuera un sindicato de actores, ¿no? Y fueron 8 años de una lucha muy despiadada. Vamos a una pausa, regresamos. Querido Fernando Luján, ¿a qué huele el Foro Chapultepec ahora que estás haciendo La Dalia Negra? Un poquito a nada. Es un teatro que yo pienso que hasta ahorita empieza a calentarse. Si acaso huele algo, huele como huelen los clubs. Como medio alberca. Sí, tenemos al ladito el club del Chapultepec. No tiene todavía ese sabor, ese olor, que además ya no se usa. Antes olían los teatros a naftalina. A ver, ¿qué teatros recuerdas? ¿Qué olores? El Ideal, el Arbeu, básicamente el Ideal y el Arbeu. En el Ideal mi padre estuvo 19 años, casi 20 años. El Teatro Arlequín también, donde también tuve la oportunidad de trabajar con mi papá. Todos esos teatros tienen un olor muy especial. Y es un poco esa mezcla de la ropa con la naftalina, los baúles que usaban los actores, que eran una maravilla, ponían unos baúles muy chiquitos, los abrías y tenían una bola de cajoncitos para guardar esto, para guardar bigotes, y todo eso estaba con naftalina, porque si no se echaba a perder. Imagínate que antes las giras se iban 3 y 4 meses de gira, y no había tiempo de poner un día en una plaza, en otro, de mandar la ropa a la tintorería. Entonces todos esos olores, de alguna manera, Bellas Artes, por ejemplo, me acuerdo cuando... ¿A qué huele Bellas Artes? Cuando hizo mi tío Fernando, pues a eso que huelen todos esos teatros donde ha habido como mucha energía distinta. ¿El frufru? El frufru casi nunca he tenido. Creo que 2 asambleas que hicimos en el SAI, conocí el frufru, pero normalmente no. Sí, no, ¿verdad? Como que... No, es que no sé si es una mezcla del recuerdo el que te hace oler, es la calidez del teatro, de tanta energía, de tantas obras de teatro adentro, que no lo sientes en cualquier teatro. Y aparte estos teatros de que yo te estoy hablando ya no existen, ni el Ideal ni el ¿Te ha pasado algo extraño en algún camerino, Fer? Pues varias cosas, no tanto extrañas, más bien agradables, sí, pero no... ¿De qué te acordaste? Te pusiste rojo. Pues de eso. Fernando Luján, ¿de qué te acordaste? Pues, ¿qué te puedo decir? No, nada extraño, nunca me ha pasado algo extraño. Al contrario, muy placentero. Todo muy placentero. Sí me acuerdo, por ejemplo, de cuando hizo mi tío Fernando el Tenorio en Bellas Artes, que nosotros, Alejandro y yo, éramos angelitos. Se levantaba todo el escenario cuando al final don Fernando decía: mañana los sevillanos aterrará el creer que a manos, todo el final del Tenorio, ¿no? Se iba levantando el escenario, todos así vestiditos de preciosos, de angelitos. Todo eso me impresionaba mucho. Y entonces me acuerdo que una vez le trajeron a mi tío Fernando el traje del convento,
de donde está muerta doña Inés, y otro traje que era rosa, preciosos, que se los mandaban a hacer. Entonces mi hermano y yo los agarramos en plena función, un domingo creo, para ir a jugar al sótano del teatro con las espadas. Se andaban desesperados porque ya tenía que salir el cuate a escena, en el cementerio a escena, y yo traía el sombrero y Alejandro traía el saco y las espadas, y bueno, y recuerdos muy padres, muy bonitos de muchos años. ¿Dónde estabas, Fer, cuando te avisaron que muere Alejandro? Estaba en España. Estaba haciendo una ¿Qué película. edad? Hace 9 años ya que tiene muerto Alejandro, mi hermano. Estaba haciendo una película que iba a ser, fíjate lo que es el destino. Yo había estado un año antes en un ashram en Nueva York, casi el año, y me topé con un actor que yo siempre he admirado mucho, que era Vittorio de Gassman. Hay dos actores, independientemente de que admiro a muchos, que para mí son mis predilectos, son don Fernando Fernán Gómez y Vittorio de Gassman. Y en el ashram de repente me lo encuentro. Él hablaba un poquito de español y yo, por mi familia, un poquito de italiano. Nos entendíamos perfectamente a la hora de cenar o de comer, que pues eran puros potajes, tenías tiempo de platicar porque no comías en forma. Y en ese momento yo le preguntaba, bueno, ¿usted qué hace mientras no esté haciendo teatro? Y me dice, yo tengo un show con bailarinas y recorro Italia con el show, y hago show. ¿Así? Pues fíjese que yo en México, como no puedo trabajar en los centros nocturnos, porque no me dejan trabajar, más que en centros nocturnos que yo he abierto bares, yo tengo un grupo de bailarinas, que fue cuando hicimos Studio Dancers con Emma Pulido, y recorro la provincia. Y coincidencias de cosas. Viene la película para que me llaman a hacerla en España, y cuando me habla la directora me dice, fíjese que mi hija me dice que a usted hizo usted una novela que puede funcionar para la película. Le voy a ser honesta, la iba a hacer Fernando Fernán Gómez, no puede porque está invadido de carnes, y luego la iba a hacer Vittorio de Gassman y no puede porque está invadido de sangre. ¿Usted puede venir a España? Le dije, mañana. Efectivamente me ven en el avión el día siguiente, llegué a España y hice una película preciosa que se llama Primero y Último Amor, con todo el texto de Luca de Tena. Y ahora que voy a inaugurar lo de Argos, la nueva escuela, en la placa pudo haber sido cualquier otro actor. Viene un pensamiento de Vittorio de Gassman en Ay, la placa. Fernando. Entonces esto, ¿cómo hay cosas en la vida y que van coincidiendo para darnos cuenta de que el mundo está muy unido, más unido de lo que uno pueda pensar, ¿no? Tú estás en España haciendo esto que no hizo Carlos, que no hizo Ni Carlos, ni uno ni el otro. ni el uno ni el otro. Yo cuando me voy a España, ya mi hermano estaba enfermo. Ya estaba en su casita. Alejandro empezó a tener un tumor que le fue creciendo en el estómago. Me voy yo a España y ahí me habla su mujer y me dice, pues ya me lo llevé al sanatorio. Fue 2 veces al sanatorio y se regresó porque se enojó y se regresó a la casa. Esa es una enfermedad que tiene como 3 etapas, ¿no? Primero no lo crees, después te enojas y después aceptas. Entonces estaba él en esa etapa. Y cuando me hablo yo con él por teléfono y le digo, espérame tantito. Se descompone el tiempo y suspendemos la película en España una semana, porque no se podía filmar. Todo lo que era al aire libre, a caballo, era el Día de la Independencia, de otra de las películas. Creo que fue la segunda que hice en España. Y así pasó. Ya cuando regresé ya ni siquiera lo pude. Cuando llegué, yo había hablado antes con él, me lo había llevado a Puerto Escondido, a mi casa de Puerto Escondido, le encantó. Nunca había podido ir antes. Entonces nos pusimos de acuerdo. Le dije, ¿cómo ves que cuando truenes tú o truene yo, tiremos las cenizas al mar? Y yo, mi hermano, digo, sí, ¿cómo no? Entonces cuando yo regresé, Ahí lo dejaste. ahí lo dejé en el mar de Puerto Escondido. ¿Has llorado a tus muertos, Fer? Me ha pasado una cosa muy curiosa. Los lloro mucho tiempo después, mientras como que me siento bloqueado. En el fallecimiento de mi mamá, fueron una cantidad de gente del ambiente. Mi mamá casi no tenía ya relación con el ambiente. Sin embargo, cuando llego a Galloso,
Estaba todos los actores que te puedas imaginar de México. Pero yo lo sentía como fiesta. Entonces me compré 2 botellas de coñac. Llegaban al velorio y decía, qué bueno que llegaste. Una copita de coñac. En ese tono estaba yo, totalmente enloquecido. Entonces me mandó llamar a mi padre, que estaba en un privado, estaba con mi hermana, y mi hermana dice, ¿qué estás haciendo? ¿De qué me hablas? Pero si esto no es una fiesta, para mí sí es una fiesta, porque mi mamá, a mí me tocó la muerte de mi madre. Mi papá andaba de gira, nunca salía de gira. En el momento que mi madre se muere, primero le cortaron la mano, porque se le gangrenó. Me tocó a mí. Tuve bronca con ella, que me dejó de hablar 3 meses. Y después me tocó la muerte de ella, que ya le dio una pancreatitis terrible, se estaba inflando en la noche. Entonces, cuando se muere mi mamá, yo ya estaba como un poquito desquiciado. Y entonces llegaba todos, la Montejo, Gálvez, Carlos López, bueno, todo el mundo. Tómate una copita y ven a verla. Entonces las llevaba al féretro para que la vieran. Y dije, qué guapita, qué guapa se me imagina, una mujer muy hermosa. Y obviamente mi papá me puso como camote, ¿no? Sí, ¿qué te pasa? ¿Pero qué te está pasando? Le dije, ustedes sientan lo que están sintiendo ustedes. Pero yo estoy sintiendo otra cosa. Para mí, qué bueno que ya se fue porque ya no está sufriendo. Y igual, y al día siguiente se enterró y todo lo que yo no lloraba. Y como al mes y medio no paraba. Igual me pasó con mi hermano. Cuando supe lo de Alejandro, nada. Como a los 2 o 3 meses que ya regresé a México, un día me puse a llorar y lloré casi todo el día. Qué sanadoras, ¿verdad? Las lágrimas. Sí. Bueno. Si sacas toda esa cosa que te has guardado. No te enfermas. ¿Tocó, Fer? Me tocó también. A ver, Fernando Luján, ¿te ha tocado tus seres amados se han muerto contigo? Sí, conmigo. Mi papá tenía un cáncer en el cerebro, que también se murió una hija de mi hermano Alejandro. Ya fue hereditario. Mi papá parecía Mahatma Gandhi cuando ya se murió. Ya su pelito. Mi padre siempre tuvo todo su pelo blanco. Aquí ya casi no tenía pelito, estaba muy delgadito. Y quería hablar con mi hermana Michi, que vive en Morelia desde hace muchos años. Y mi hermana no llegaba. Y Alejandro se ponía muy nervioso, mi hermano Alejandro. Entonces el que estaba todo el tiempo con él, hablándole al oído, ya viene Mechita, estate tranquilo, ya viene, era yo. Y lo de mi mamá fue terrible. Estás hecho para la crisis, Fer. Mi mamá se empezó a hinchar. Ya me había dejado el doctor. En la noche me dijo todo, Fernando, me dio como 6 ampolletas de morfina para el dolor. Yo, cuando la veía que se está quejando mucho, llamé a la enfermera. Entonces se me fue hinchando, y de repente para adelante, y me volvió todo pura sangre. Y yo estuve casi 20 días en que no soñaba otra cosa. ¿Ha sido Fueron lo más cosas fuerte? Muy fuertes. Sí, de lo más fuerte. Eso, y obviamente los fracasos de repente emocionales, todo eso. Pero como te digo, llega un momento en que los ves tanto el éxito como el fracaso como impostores, los dos, ¿no? Porque no son realmente una realidad, varía todo. Entonces, mientras estés aquí, tienes la obligación de meterle sentido del humor y aceptar lo que te toca en la vida, tratando de hacer las cosas normales, porque yo puedo ser una persona muy normal y llevarla muy normal, pero no puedo evitar lo que me venga del exterior, y lo que me viene del exterior, pues saberlo aceptar, y no me queda de otra. Y lo que te viene del exterior es eso, las penas de la gente que se te va. Sí, verlo, ¿no? Es que sí, verlo. Son imágenes que cómo te quitas, ¿no? Ahorita mismo narrándolo, esa imagen vuelve a ti. Vuelve a ti. No se puede, no se puede limpiar, pues, no se puede. No, pero ya no te hace ese daño, porque ya lo entendiste. En ese momento a lo mejor no lo entendías, renegabas, ¿y por qué se tuvo que morir mi mamá? ¿Y por qué me toca a mí esto? ¿Por qué me toca? Pues porque te toca, güey. no hay de otra, ¿no? Y aguántalo, sopórtalo y acéptalo. Y métale después a todo lo demás sentido del humor, porque si también pierdes el sentido del humor, mejor ya te metes a un asilo
Y aún, aún metiéndote en el asilo hay muchos viejitos que tienen mucho sentido del humor todavía y la pasan muy bien en el asilo, y otros que se la pasan negándose, enfermándose todo el tiempo. Entonces creo que es básico. Yo soy una persona muy seria de mi personalidad, pero nunca pierdo el sentido del humor dentro de mi seriedad. Yo no necesito, para mí es muy distinto el chiste al sentido del humor. Yo no soy chistoso, yo no soy chistoso, ni sé ser chistoso, ni me interesa ser chistoso, pero sí me interesa mucho el sentido del humor. ¿Cuál es la mentira más grande que se ha dicho de ti, Fernando Luján? Pues creo que muchas. De plano. Pues me imagino que cuando hayan dicho algo que no me he enterado, debe haber sido una mentira. Pero que tú sepas. Que yo sepa, pues no, me imagino que de todo, que si eres homosexual, que si eres drogadicto, que si eres irresponsable para tu trabajo, toda la gente que envidia en la vida a otro ser humano, la inventa. Yo afortunadamente no tengo, ni del público, una gente que me haya hecho un insulto, al contrario, siempre con mucho cariño y con mucho respeto, por parte del público. Por parte de mis compañeros, ninguno de frente me ha dicho nada, y los que creo que pudieron haber hablado mal de mí, pues ni me preocupan. Entonces, me preocupa que mi familia o que mis hijos me juzguen, y para todos, no soy el padre ideal, ni he sido el padre ideal, obviamente. Porque ¿fuiste mejor hijo? No, ¿Que papá? tampoco fui muy buen hijo. Era muy rebelde desde muy chavito, muy rebelde. Y además te digo, los amigos... Desatado. A mí me decía... Yo era como el hijo predilecto de una señora que se llamaba Graciela Olmos, la bandida. Y me sentaba al lado y mis amistades eran... Imagínate la edad que me llevaban. Blanco Moeno, José Gálvez, Luis Weinstein, papá. Pues 15, 20 años. Colo Cora. 40. No, puros señores que me llevaban 10 años y 20 años. Pero ellos decían que yo era un niño re viejo, porque yo no me envejeciste muy temprano. Sí, muy temprano. Claro. Yo no me entendía con chavos de mi edad. Me hubiera encantado entenderme con ellos, pero me dicen, pues este es güey, ¿de qué me hablan? De coches que corre. Yo quiero oír cosas interesantes, que me hablen qué es el teatro y qué es esto, y poesías y esto y el otro. Eran unas noches de bohemia padrísimas, donde uno hablaba de política, el otro decía poemas, esto y el otro. Entonces ese era el mundo que a mí me interesaba, que ahorita siento que va siendo el mundo de Paolo, y sin embargo su madre está aterrada, no quiere ese mundo. Ella viene de una educación poblana, gente muy conservadora. Y digo, pues ahí los genes, ojalá saque los tuyos, esté tranquilo, pero yo no lo veo. Yo veo un niño muy inquieto, que tampoco se entiende con niños de su edad. Juega un rato, pero al rato dice, yo quiero estar haciendo mi música y estar en mi mundo, donde es feliz, ¿no? ¿Con qué te quedas de esta plática, Fernando Luján? ¿Con qué te vas? Pues me voy con recuerdos de muchas cosas, porque obviamente al hablar de todo esto, pues te viene todo encima. Ay, Fer, yo con las imágenes, fíjate, y yo creo que la gente que nos escucha se queda... Tu narrativa nos transportó esas imágenes sin haberlo vivido contigo. Ajá. De los olores, tu mamá, su hinchazón, tu hermano, la coincidencia, tus hijos, tus miedos. Es un poco qué maravilla, caray. Es una historia más, me imagino, y hay gente que tiene historias maravillosas, que cuando platicas, es una historia más de toda esta gran película, ¿no? Porque al final de cuentas es una gran película. Cuando la ves, cuando tienes la capacidad, por mi misma profesión, de salirte de ti y verte afuera, entonces, aparte que es mágico, cómo te calmas, sobre todo cuando hay un problema, ¿no? Está pasando a Fernando Luján, pero no a mí. Y te puedes regresar a ti. Entonces, cuando vienen todas estas cosas, pero oyes otras historias, dices, qué chistosa es la vida. Todo el mundo, como que son retos que nos manda o Diosito, o la naturaleza, o quien quieras, como la fe que tengas, ¿no? Pero son retos para salir adelante, no para hundirte.
Y cuando crees que ya más o menos te salvaste, Vas para abajo. vas para abajo otra vez. Otra vez, sí. Y otra vez. Me da mucho gusto verte, Fernando, después de Igualmente. tanto tiempo. Gracias por estar aquí. Representas una parte de la historia de la actuación en este país. Un hombre que nació en Colombia, en Bogotá, Por casualidad. por casualidad. Porque andaban de gira mis padres y nací. Y al día siguiente nos fuimos para Perú. Y luego para no sé dónde, hasta que volvimos a llegar aquí a México. Y teníamos una abuelita que estaba en Gobernación. Y como pues estaba abierta como ahora la impunidad, pues me registraron nacido en México. Y desde entonces soy mexicano. Ay, no, son historias maravillosas. Todo lo que de antes, ¿verdad? De qué hacían con los papeles y Sí, cómo todo, No, todo. bueno, es una locura. No ha cambiado mucho. Gracias, mi querido Fer. Ahí